Hoy vamos a estar hablando del libro El jugador de el señor Federico Dostoyevsky. Muy bien. Buena castellanización de su nombre. Yo lo tiré porque estaba boludeando. ¿Cómo mierda se llamaba? Fedor. O Fyodor, Fio. en todo caso. Bueno, listo. En el mejor de los casos. Bueno, ponele que ese señor. Odor. ¿Autor? ¿El de Odor Game, Dostoyevsky. el de Game of Thrones? El mismo. Mm, mirá vos. El mismísimo. Qué gran personaje. Ah, ¿por qué no? Quizá fue lo último que me hizo llorar de Game of Thrones. Y la muerte del enano, ¿no? Ay, cómo murió el enano. No, no muere. Pero después no, porque todo lo demás fue muy apresurado. Por más que mataron personajes que amo y personajes que amo hicieron cosas importantes, era todo rápido que tenemos que terminar. Dale, dale, corra, corra. Cerrá esta línea. Entonces, no. Por eso, creo que la parte de Odor fue lo último que se sintió, Ok, o que entiendo. yo sentí Como un desarrollo cuidado. genuino, ¿no? De la historia. Sí, 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 como algo que se venía preparando. Perfecto. Bueno, y vamos Estamos acá a en ver etapa esto. de... Con este libro tan emocional como es el jugador, ¿no? Lleno de Ya estoy sorpresas. viendo un dejo de ironía. No sé por qué lo estás diciendo. Bueno, En fin, el Eli, ¿qué libro. sabemos de Dostoyevsky? De Dostoyevsky yo nada. Sé que es considerado Ah, un gran escritor y ya está. Pero de... particularmente, cuando estamos hablando del jugador, sabemos que se trata de un protagonista, el cual ya olvidé el nombre. Excelente. Bueno, Yo nunca lo supe. nuestro protagonista es un, el ayudante ruso de un capitán, también ruso, que se encuentran fuera del país. El Eh, preceptor ruso de los hijos de un general ruso. Exacto, ¿no era capitán? Bueno, ponele que General. general, está bien. Yo lo tengo como general. Perfecto, digamos que es un general. Y a lo largo de que avanza la historia vamos conociendo las idas y vueltas de eh, lo que sería El séquito. la familia y el séquito del general, la gente con la que él se relaciona. eh, un tipo que tal vez en algún momento tuvo su momento de gloria. Después veremos qué tan real es esto o no a medida que nos vamos conociendo un poco más el personaje. Pero definitivamente vamos conociendo que hay toda una cuestión económica que rodea al general y el cual lo está haciendo sufrir mucho. Y asimismo los personajes que empiezan a pular a su alrededor y que quieren aprovecharse un poco de su desgracia o no. Y cómo van surgiendo las obsesiones alrededor de lo que es el juego. Que El juego. varios de los personajes lo quieren utilizar como su elemento para escapar, ¿no? Sí, De una las... catapulta Exacto. Sí, hacia sí, el sí, sí. dinero. Una jugada desesperada para recuperar alguna gloria económica pasada o alguna que nunca tuvieron. Sí, Eh, en el medio también hay toda una construcción de el juego nos referimos al juego para hablar específicamente del casino y la ruleta, en este caso. También hay toda una explicación del culto elegante acerca del juego y de cómo los caballeros de alta alcurnia jugaban sin despeinarse, sin ningún tipo de pasión, solo por sí, sí, sí. gracia y arriesgando montañas de dinero por gracia. Hay Hay un una, protocolo, hay hay una, un... hay una descripción de qué significa jugar para la Sí, cómo debe plebe y ser para un jugador la alta exacto, alcurnia. exactamente. Pero, Hay un decálogo. vamos a ver si esto probablemente después lo volvamos más adelante cuando estemos hablando de ciertos puntos de la historia. Pero sí, veremos las idas y vueltas de un personaje que termina convirtiéndose, digamos, en un jugador dotado, pero también con sus varios problemas. O no. Mientras me compartís, Crita, que no me lo estás compartiendo, Ah, qué te bueno. cuento que este libro se publicó en 1867 y no sé si lo dijimos, pero Dostoyevsky es ruso y es parte de toda una generación de escritores rusos muy prolíficos. Por ejemplo, él y Tolstoy. No sé si hay alguno más. Checa si tenés terminado el dibujo, así que vas a poder hacer muchos detalles. Dibujo a Tolstoy. Veo. Ah, no. No, estoy diciendo que cuando termine con Tolstoy es que me pongo a dibujarlo a Tolstoy. En total, para mí son lo mismo. No, qué racista. No, no, bueno, dale. Estilo. Estilo. Bueno, Ahí. creo que este para mí es uno de los puntos eh, que diría grandes de Dostoyevsky, porque Mira vos. yo diría que él tiene algo que me es difícil de ponerle el dedo encima, me es difícil de terminar de apuntar a esta situación, pero básicamente lo que pienso es que él logra escribir con mucha certeza personajes que son bastante vivaces, personajes que son bastante
como difíciles de seguirles el ritmo porque no, digamos, terminan actuando realmente de maneras inesperadas, no es como que los encuadran en una sola cosa y entonces ya con eso vemos todo el libro, sino que realmente Son eh, libres. son libres, sí, son libres de caminar durante la historia y justamente no son todas estas idas y vueltas las que a nosotros nos terminan llevando a lo largo de la historia y lo que vamos conociendo, las razones que tendrá cada uno. Y eso a mí me resultó bastante fresco y también me hizo que el libro se me pasara muy rápido. El libro lo leí en cuestión de unos pocos días. No es un libro extenso, de todas maneras, ¿no? Pero lo que digo es que hubo ahí una facilidad y un entretenimiento que venía justamente de estos personajes que, bueno, quería saber con qué me iban a sorprender después, quería saber qué iba a pasar con ellos. Y haya obtenido o no buenos resultados de lo que se construye de eso, me parece que hay algo ahí que él logra, ¿no? Esa facilidad con el desarrollo de toda esta de todo este elenco de personajes que realmente se sienten bastante diferentes unos y otros por sus varias y diversas razones. Si bien hay algunas cosas, digamos, que podríamos observar, ¿no? De todos los personajes, o decir, hay una trama acá, ¿no? Que gira alrededor de ciertas cosas, ¿no? Por algo el libro se llama El Jugador y qué sé yo. O sea, hay elementos de los que podríamos hablar después, ¿no? Hablando del desarrollo de la historia, que realmente uno podría decir, bueno, no, acá hay un foco claro en lo que es la historia, hay un foco claro en lo que en lo que él está queriendo contar. Entonces, muchos de los personajes van a girar alrededor de esto, lo económico, el juego y demás. Pero aún así, eh, no se volvieron de cartón, no se volvieron solamente una mirada sobre un tipo de personaje. Si bien, e inclusive un poco paradójico te diría que lo son como una examinación, ¿no? De estos personajes avariciosos. Pero en ningún momento dejaron de ser humanos para mí. Entonces eso los volvió muy fácil de estar leyendo. La mayoría de las situaciones van de la mano de la interacción de los personajes. No creo, digamos, que haya habido tanto énfasis en lo que era la descripción física de los lugares o de las situaciones o emociones o desarrollos dinámicos que no fuesen exclusivamente de los personajes, ¿no? Era como el peso estaba ahí y me parece que claramente habrá estado jugando una de sus fuerzas porque así es como se me hicieron para mí los personajes, así de llevadero los personajes. Voy a vos. Muy bien, estoy bastante de acuerdo con lo que decís de los personajes, pero yo generalmente eso lo meto en desarrollo más que en estilo. A mí el estilo Bueno, me pero pareció... o Sí, sea, más allá del desarrollo de la historia, digo que dado que todos los personajes se movieron de una manera similar en el sentido de que tenían como profundidad en las cosas que querían y en las cosas que hacían y demás, de ahí digo que viene, digamos, el estilo. El estilo no está, como decía, en la descripción física de cosas y demás, sino en la interacción y en el juego de todos estos personajes que va poniendo en escena. muy bien, sí, 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 podemos estar de acuerdo. El estilo a mí me pareció, dentro de todo, neutral, sobrio, si querés, sin ningún interés por gustar, desde justamente el estilo, desde la floritura, desde las descripciones, desde las palabras lindas, como decías vos, y tampoco desde las frases tirapostas. Venimos de mencionar frases tirapostas en La Suerte Pequeña, no sé si te acordarás. Algo así. La palabra y la forma fueron, o me pareció a mí, que fueron una simple herramienta para contar lo que de verdad era el centro del libro, y no un aspecto estético en sí, por lo que yo aprecié. Las pocas veces que noté alguna búsqueda superior, no me gustaron, pero no hubo prácticamente estos ejemplos, así que no es algo que me haya arruinado el Claro. libro. Ujú. No siento que haya mucho más que decir sobre este aspecto, más que eh, semejante falta de estilo, semejante neutralidad, a mí me parece negativa. O sea, me parece que de alguna manera algo me tenés que ofrecer también desde el estilo, más allá de cómo se muevan tus personajes y lo que venga. Me parece que alguna búsqueda por la belleza, por la floritura, si querés, pero no desde lo puramente estético, sino desde un disfrute, desde hacérmelo disfrutar, además de por el contenido, por el proceso de leer este libro. Entonces, la ausencia total de esto a mí me pareció por lo menos negativa. Por último, Bueno, el estilo, sí, disculpa, o sea, quiero interceder porque a mí me parece que ahí hay un gran contraste justamente de este libro que mencionaste, Una suerte pequeña, sí, eh, que justamente, o sea, a mí me parece en ese libro que la autora, Claudia Piñeiro, tiene una facilidad para desenvolverse alrededor de las emociones de los personajes y demás, pero por ejemplo, lo que tiene ese libro, sí, ¿qué? Tiene eso, ¿no? Todas esas expresiones que las va llevando de una manera bastante interesante, como bastante entretenida, divertida, pero que después su historia de todas maneras, digamos, no logra hacer nada con eso y sus personajes terminan siendo eh,
súper de cartón. O sea, son personajes que obedecen a necesidades literarias de lo que debería ser un drama o una tragedia, y ahí se quedan. Y Perfecto. en este libro no tiene esa floritura, sin embargo, sus personajes eh, Sí, este, ahora, de nuevo, se expresan ampliamente dentro de quiénes son y nos dejan entender una profundidad de personalidades desde otro punto de vista completamente opuesto a lo que Claudia Piñero logra sí, manejar. ahora, no necesariamente, justamente el de Claudia Piñeiro no es un ejemplo. No necesariamente tiene que Es, ser es un ejemplo. todo floritura y cero contenido profundo de personajes, libertad para sus personajes, y ni tampoco puros personajes profundos de verdad, sin ninguna floritura que parece que está leyendo un diario periodístico. Yo creo que puedo criticar la falta de belleza sin dejar de mencionar que los personajes realmente tenían una libertad muchísimo mayor a la del libro anterior, de La suerte pequeña, pero a mí la neutralidad en el que escribe, de nuevo, que parece que estoy leyendo un diario periodístico, para leer un libro, a mí me la baja, me genera decir, che, ponele un poquito más de onda. Ujú, entiendo. Más allá, de nuevo, no tiene por qué ser cero floritura para sí tener muchos personajes realmente tridimensionales. Puede ser las dos cosas. Yo exijo las dos cosas, sobre todo a Dostoyevsky. No Bueno, le exijo las dos cosas pero. a alguien que no es Dostoyevsky. Y bueno, pero ¿cómo sabemos que por ahí en el futuro Claudia Es que Piñero sí, yo era lo digo la apuntando a Dostoyevsky? un... ojalá, Bueno, pero... pero por eso digo, o sea, no sé si no deberíamos estar exigiéndoselo. O sea, por ahí No, pero yo... la búsqueda del nivel debería estar en todos lados. Es que fuimos bastante duros con Claudia Piñeiro también, no le aplaudimos la floritura. O sí se la aplaudimos, pero yo se la aplaudí sobre todo, pero no en desmedro de otros libros. No, No no, en obviamente no. desmedro, no aplaudiéndole que esa floritura da gusto a pesar de que los personajes no eran tridimensionales. Se le critica una cosa y se le reconoce la otra, si quieres. Te la puedo comparar con Catch 22, que estoy leyendo la nómina de libros que ya leímos y es el que más puntaje tiene mío después de Galeano, y el que más puntaje tiene tuyo sobre Galeano. Y Catch 22 tenía personajes tridimensionales y también tenía una floritura hiper interesante. Entonces se pueden las dos cosas, eso estoy diciendo. Bueno, pero En este caso yo estoy... en el caso de Catch 22 no le celebraría tanto la floritura, sino el ritmo que lograba mantener para andar mostrándonos el mundo de los personajes. Me parece que no necesariamente Bueno, venía de una belleza No, de no, la descripción. floritura es una mala palabra, porque generalmente lo usamos de manera negativa, pero me refiero al palabra por palabra, al capítulo por capítulo, se disfrutaba. Ujú, ok. El capítulo por capítulo, de nuevo, era una narración periodística, no tenía ningún tipo de pretensión, que no estaba mal, no tenía ningún tipo de pretensión estética, y yo un poco quiero eso también, además de lo otro, quiero que esto valga por lo lindo que es leer el palabra por palabra, que haya una frase que diga, mira qué bien que escribió esta frase, o qué bien que construyó esta frase, qué bien que, no sé, me faltó eso. En ningún momento admiré cómo estaba escrito. Más allá de la libertad de los personajes y todo eso, que te lo recontra reconozco, eh, me pareció neutral, me pareció escrito por un burócrata. O sea, tengo la historia, tengo los personajes, pero los voy a narrar como si no fuera escritor. Ok. ¿Me entendés? Bueno, por último, en esto del estilo me pasó lo contrario a lo que disfruté tanto con Claudia Piñeiro y La suerte pequeña, la vuelvo a mencionar, porque yo allá decía que todo era variable, todo era inestable. ¿Te acordás? Por el estilo en el que estaba escrita tan en presente las cartas o el libro, si querés. Todo el tiempo parecía que todo podía romperse. Llegó una carta ahora y va a cambiar lo que viene después, así como yo te dije, este título le voy a poner de nombre tal cosa. Y después adelante el título cambia. O yo, antes de que me diga que el título le iba a poner tal nombre, ya leí que el título era otro. Entonces yo ya sabía que esto iba a cambiar, ¿me entendés? Esa inestabilidad yo la disfruté mucho, más allá de todos los problemas que ya mencionamos en su video y ya sobrevolamos en este video también. Este, Toda esa inestabilidad yo la disfruté y acá no noté eso, acá al revés. Sentía que todo ya estaba terminado, todo ya había pasado y era una cuestión de que el narrador nos lo contara en el orden y la prisa que él eligiera para narrar. Pero todo lo narrado, de nuevo, eran cosas ya muertas y la historia ya terminó. Ya no duele, ya no molesta. Por eso vuelvo a utilizar la figura del burócrata que está escribiendo. Este, y otro detalle que no me gustó es que el texto apareció de la nada y sin ninguna razón. Yo no tengo la respuesta de por qué este chico, que no me acuerdo el nombre, se puso a escribir estas crónicas. No tengo la respuesta de por qué lo decidió hacer. Y a mí no digo que lo necesito, no digo que solamente me gustan los libros que explican esto, pero a mí me gusta que me expliques por qué esto está escrito acá. ¿Cómo llegamos a que el tipo se decida a contar su historia? ¿Cómo la escribió? ¿Dónde la escribió? ¿Me entendés? Ujú. Y acá no lo hubo. Una Sí, sí, última sí, o sea, vos cosita. tenés un gusto porque te andan legitimizando
o se utilizan los Exactamente, sí. métodos. Sí, sí, fuiste un poco cruel en describirlo, pero sí, Sí, es la ese es palabra que mi vos momento. solés usar, así que bancátela. Ok, dale, me la banco. Vamos con legibilidad. Bueno, creo que es algo que no termina de triunfar el libro, porque Ah, algo que me parece que muchas veces se vio como un problema era el uso de otros idiomas que en la versión que yo leí no estaban traducidos. O sea, por por ejemplo, supuesto. Francés utilizar, claro, el y francés. alemán. Claro, sí, el francés y el alemán. Por ahí con el inglés, ponerle que no me quejaría porque el inglés lo entiendo, entonces Pero no me no. acuerdo que hayan usado inglés, más allá de que había un par de personajes ingleses, Sí, sí, había, les ahora. cuento, explico que había personajes franceses, ingleses y alemanes y rusos, por supuesto, dentro del séquito de este general y fuera del séquito del general, pero dentro de este hotel en el que todo converge. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces por ahí se daban diálogos y había un francés que decía 3 o 4 frases en ruso y una frase en francés. Y esa frase el libro la transcribía en francés. Ujú. Que si bien no me parece un elemento, digamos, demasiado importante, después de cierto tiempo, la verdad que había cosas que un poco ya las entendía y que después no me parecía importante. Ujú. No, ni me gastaba en ir a leer las notas para ver la traducción porque, nada, me dan igual. Sí, sí, sabíamos Eh, que no iba no iba a volarnos la cabeza lo que le hayan sí, dicho. sí, o sea, no estaba perdiendo, no estaba perdiendo nada ahí, era más de Ujú. los personajes con sus pequeños, qué sé yo, joditos, además, un personaje, porque muchas venían, ¿no? Del el francés, un supuesto príncipe. Hasta berretines tenían Claro, algunos personajes y me hacías ir a la página 204 para leer ese berretín por cuarta vez. sí, 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 o sea, y era como, bueno, está bien, está bien, está bien. El tipo este se sigue dejando felicidad. Este, nada, eso, qué sé yo, fueron pequeños, digamos, elementos dentro de lo que estaba que me parece que no, es como que hicieron la opción y dijeron, bueno, esto, sí, ya está, lo vamos a, eh, lo vamos a dejar acá en francés y que lo miren y la verdad que no me agrega nada a la historia. Me significa muy poco que un personaje que habla en francés diga, esta persona me cae mal en francés. No, no me parece que es lo que hace y que de hecho no termino de entender por qué se hace así, por qué digamos es tan importante terminar de mostrar que estás escribiendo un personaje que habla en francés y demás. No, más allá de ciertos problemas que pueda tener o no el autor, deberíamos entrevistarlo para que nos comente, porque parece detestar Sí. bastante, ¿no? A los franceses. Nada, Había fue como un encono, ¿no? un poquito, ¿no? Había. Eh, Nada, me pareció un elemento que hacía engorrosa la lectura, que fuera de eso iba muy bien, muy rápido. Entonces me terminaba de aburrir ese elemento, realmente no me estaba logrando comunicar nada y hubiese preferido que no estuviese ahí. Cuando de otras maneras te estoy diciendo que el libro se me hizo una lectura muy rápida y yo estaba constantemente no queriendo ir más allá, disfrutando más allá de lo que pasaba con los personajes. Así que fue una pena, digamos, encontrarme con ese elemento cuando fuera de eso no tuve problemas Ujú. en sí en la lectura. Huevos. Ok, muy bien. A mí me resultó muy molesto este detalle de que todo el tiempo varios personajes hablaban, sobre todo en francés, y tener que ir todo el tiempo a las notas. Yo lo leí en PDF, intuyo que vos también, y sabemos que el PDF te pone un link a la página X, vos apretás ese link, te redirecciona a esa página, lees la frasecita y volvés a apretar el link para volver a donde estabas leyendo. Ujú, Supongo que en un libro físico con las aclaraciones abajo de la página también resultaría molesto porque están en otra fuente, más chiquita, la letra suele ser en esas aclaraciones, pero supongo que sería menos engorroso que en el caso del PDF. Pero bueno, varias veces por página, incluso varias veces por párrafo, en un diálogo de un ruso con una francesa, la francesa daba todo su discurso y cerraba con una palabrita. Y esa palabrita me hacía ir a verla. Y 4 o 5 veces por página, por párrafo, se volvía engorroso. Sí, ujú, se volvía engorroso. Este, y también voy a remarcar que siempre que leo a los grandes escritores rusos, me marea un poco el tema del dinero, porque como generalmente las historias se dan con personajes cosmopolitas, como los que tenemos acá, aparecen los florines, los luises, las diferentes divisas europeas y las rusas, que también son difíciles ya ellas solas, porque si no me equivoco tenés los kopecks y tenés los ruplos, pero a su vez los ruplos tienen su propia escala de centavos que lleva un tercer nombre que ahora no me acuerdo cuál era. Este, entonces sí, son sistemas paralelos y esto se le sumaban títulos, pagarés, oro, plata, porque estamos hablando de un casino, entonces la parte económica tiene mucho que ver, mucho más que en otros libros. Este,
resultó que se me dificultara también bastante dificultoso la lectura. Que me resultara, perdón, para decirlo bien, me resultara bastante dificultosa la lectura o la interpretación de esa parte. Cuando decía un monto, bueno, no sé, le debo 500 florines y yo no sé eso a plata de hoy cuánto sería. Tampoco me interesa. Pero sí saber, es una pequeña fortuna, no es nada, es simbólico, es muchísimo, es Entiendo. impagable. Ujú. No sé, saber dónde estamos parados en esto, para tener una especie de referencia. En otro libro, no me acuerdo si Guerra y Paz o Crimen y Castigo, antes de empezar, había una tabla con las equivalencias de una y otra Ah, moneda. mira. Este, sé que eso corre por cuenta de las editoriales y no del escritor, pero no me queda otra que señalarlo en legibilidad. Fuera de eso, lo mismo que decías vos, no me quedó mucho, pero lo no mucho que quedó me pareció demasiado fácil de leer, entendible, relativamente fácil de leer los intereses de los personajes, Ujú. todo se entendía perfectamente, pero la parte de los rublos, la parte Qué económica desastre que y soy. la parte... ¿Cómo? Qué desastre que estoy haciendo acá. Ah, Conseguí. no, no digo, la parte económica y la parte, perdón, la parte económica y la parte del francés fueron un porcentaje importante del libro. Es un libro chico con estos dos ejemplos muy marcados, cómo está costando ese círculo. Así Claro. que hace a la legibilidad, dificulta la legibilidad y había que mencionarlo. Pasamos a vos, si no me equivoco, con desarrollo, que nos vas a hacer un pequeño resumen primero. Así es. Bueno, básicamente no tenemos la historia de este personaje, al cual me gustaría encontrar. eh, Ya te lo digo, seguí, seguí tranquilo. bueno, no tenemos a nuestro protagonista, el cual está ayudando a este general y se relaciona con su familia, el cual tiene varios problemas de dinero y están un poco obsesionados con la posible o no muerte de una El familiar, una personaje señora. se llama Alexei Ivanovich, Alexei Ivanovich significa, si no me equivoco, hijo de Iván. hijo de Iván, sí. Y Alexei Esa significa Alexei, Alexei, sí. Sí, sí, sí. Es nombre, hijo de. el O hijo de hija. Iván, el pibe de Iván. Ujú. Nada, o sea, vamos conociendo, como dijimos, ¿no? A todas las personas que forman parte de este séquito, que tienen sus varios problemas económicos, las razones que tienen para acercarse. Tenemos a una muchacha que pareciera ser una duquesa francesa y Polina, que... Polina, no, Polina es la hijastra. entonces me está diciendo la... La duquesa eh, francesa. sí, Comingés, Sí, la viuda de Comingés. exacto. Que parece estar pululando alrededor del general por lo mismo, ¿no? Para conseguir el dinero Ujú. de la posible herencia. El Parece general es Zagoriansky, muy bien. Eh, También, bueno, dijimos este príncipe, por así decirle, francés, marqués de Gris, el de Gris, marqués, el de marqués de Gris. Grieux, de Gris, ¿De Gris? ¿Puedo de decir? Grieux. Bueno, ese muchacho. Epa, era un pincel que nada que ver. Eh, que también pareciera tener negociados con el general. Todos Ujú. dan vuelta alrededor de esta situación en la que el dinero es tan importante, con algunas interpelaciones. Nuestro protagonista está enamorado de Polina, que para mí es la hijastra del capitán. Y nunca nos fue aclarado eso. Creo que hacen alguna mención, pero bueno, para mí es hijastra. Eh, Algo había. sí, sí, porque ella es como que le importan los hijos del capitán, Ujú. que él no quiere dejarlos solos y para mí son, no, ella los ve como hermanas, así que por eso. Y la eh, señora que están esperando que muera para cobrar su herencia se llama Antonida Vasilievna, o sea, la hija de Basil. Muy bien, ya está. ¿Cómo estamos aprendiendo con esto solo? Impresionante. Yo ya podría ir a Rusia y ser el tutor de los hijos de algún general Buena suerte. Si queda y alguno con vida, y perder todo en la ruleta. ¿eh? Sí. En fin, a lo largo de los varios capítulos vamos conociendo, ¿no? El entramado de relaciones. Parece que el marqués este francés tiene algún tipo de relación con Polina. Polina, no sabemos muy bien de qué lado está parada, pero sabemos que ella quiere independizarse. O sea, no sabemos realmente cuál es la influencia que ella tiene en la familia, pero quiere independizarse. Nuestro protagonista es casi un esclavo de ella, un esclavo autoinfligido. En un Sí, momento de porque la la historia, ama. en un momento de la historia dice que está dispuesto a matarla. Sí, y a Punto alto. morir. Y a morir Sí, por ella. pero primero la quiere matar. Así Sí, que sí, sí, punto totalmente. alto. También tenemos a un comerciante inglés que también estaba enamorado de Polina, que Mr. parece Astley.
que parece tener como mucho control social de las situaciones, es un tipo más reservado en sus emociones, en las expresiones, mientras que todo el resto del elenco no parece estar como muy al borde de la desesperación, entonces constantemente están poniendo en juego sus deseos y necesidades, y este personaje juega más al ajedrez con la situación, ¿no? Siendo Sí, que es un personaje... Sí. me permito agregar, más allá de todo el entramado económico de influencias que ataban a uno con el otro, también sentí yo, y vos más también lo adelantaste un poco, que había algo de que este actúa así como decís vos porque es inglés. Y estos actúan así como actúan porque son franceses. Sí, sí, Estos sí. otros actúan como actúan porque son rusos. Entonces, Definitivamente hay un comentario constante sobre las nacionalidades ujú, y intereses y habilidades que eso genera en los personajes. exacto. Mr. Pero, Astley era parco y era controlado de sus sensaciones, de sus acciones, ujú. no solo porque tenía dinero y porque tenía la situación relativamente controlada, sino porque había nacido en Inglaterra. Y eso, tenés después a los franceses, bueno, que por ejemplo eran como muy cultos, pero también demasiado creídos y cosas por el Ujú, estilo. sí, En sí. fin, a lo que importa en nuestra historia vamos conociendo, como lo ve todo nuestro protagonista, y vamos conociendo los esfuerzos que él hace por caer en la buena vista de Polina. Eh, Asimismo, no. O sea, él hace de todo y se vuelve un jugador para ayudarle a ella, lo cual le pide que gane dinero por ella en el casino, porque ella no debería o no podría ir al casino No, claro. realmente, o no se podría saber que ella tiene dinero. Sí, porque está mal visto que una mujer vaya al casino. Ujú. Este, Y tampoco le explica para qué quiere que él gane dinero, claro, ¿no? para qué necesita ese dinero. Nuestro protagonista entiende muy poco de lo que está pasando, pero dada su obsesión con esta muchacha, lo hace. Lo hace. Y le sale mal. Sí, le sale mal, primero gana, después pierde dinero, después por la obsesión que tiene con ella le pide que se pelee con un varón, que anda Sí, dando vueltas por ahí, lo cual que hace lo provoque. que lo provoque. Él acepta y eso hace que lo terminen despidiendo porque esto causa, ¿no?, todo un revuelo social y demás. Ujú, Y, y de ahí casi pareciera que va a desligarse de toda esta familia hasta que aparece, oh casualidad, la abuela. La señora esta que parece al borde de la muerte, aparece vista y coleando y con ganas de saber qué carajo está pasando, atropellando a todos, se pasa a todos por encima. ujú. No hay nadie que le pueda decir nada a esta señora porque... Sí, la No, abuela, no sé si lo dijiste, pero el general ruso, el jefe de Alexei, estaba todo el tiempo mandando telegramas a la sí, ciudad de la abuela, queriendo saber de la si... tía en realidad, pidiendo la confirmación de que había muerto. Él Sí, a ver, necesitaba la confirmación si de que ya la tía estaba. había muerto. Si Claro, ya... sí, ya estaba, sí, exactamente. Entonces llegó la tía en persona, Ujú. enojada por estos telegramas constantes de que querían su muerte. Claro, y empieza a averiguar qué es lo que está pasando, se las canta a todos como es, y Ujú, en el medio de todo esto se obsesiona con el casino y le pide a nuestro protagonista, Alexei, que le ayude a apostar. apostar, sí. Ella se vuelve cada vez más y más obsesiva y si bien parece creer que hay un método y que hay una manera de ganar dinero en todo esto, Ujú. digamos, regular, ¿no? Que hay, Sí, sí, una forma de hay ganarle a un la banca. cálculo en toda esta situación de las apuestas en la ruleta, que los mismos personajes, e inclusive Alexei habla de los cálculos de si sale tantas veces un número va a salir otro número u Ujú. otro tipo de número, todo este tipo de cosas que, bueno, pues yo, ahora por ahí nos resulta un poco más difícil tomarnos, ¿no? Eh, Sí, 150 años después, sabemos que gana siempre la banca, tarde o temprano. Sí, y aún así que las probabilidades no funcionan así, más allá de que lo Ujú. pueda modificar, ¿no?, la banca. Pero que, nada, es como que es un poco irrisorio tomárselo tan demasiado en serio toda esta técnica de la que habla como si fuese algo real, ¿no? Em, Yo he ido a casinos, tengo amigos que aman el casino, y ellos tienen sistemas. No te dicen que hay probabilidad de que ganen, porque todos llevan perdido más de lo que llevan ganado, pero tienen sus sistemas de juego. No sí, sí, es sí, puro azar, pero ellos responden a un algoritmo propio, inventado por ellos, que seguramente en su cabeza les dice, es probable que ganemos si hacemos mm. esto. Resultado de todo esto y todas estas observaciones, la abuela deja de confiar en nuestro protagonista cuando de repente empieza a perder y cada vez empieza a perder más. Nuestro protagonista no acepta que ella siga apostando bajo las Ujú. recomendaciones de él, así que se desliga de la situación y Sí, la abuela pierde todo, parece que va a desaparecer, toda la familia está súper preocupadísima porque eh, ella parece que no... está básicamente dilapidando la herencia de todos, ¿no? Y sí. cuando se van a despedir nuestros personajes, vuelve a caer. Agarra y dice, no, no, ya está, encontré. Y esto no se convierte todo en una pantomima de la desesperación de los jugadores que piensan que de repente, no, porque cambia el viento, de repente se Ujú. van a ganar, ¿no? Vieron algún secreto,
ahí en el horizonte y van a poder seguir Sí. jugando. También aparecen un par de personajes polacos, que como todo polaco, sabemos por Son, este libro, los polacos son chorros y desesperados por afanarle a una pobre viejecita que no sabe qué hacer con su dinero. Y son, bueno, son todos malandras los sí, polacos del los polacos libro. son medio malandras, se Y hacen echar, después regresan. todos los reconocen como polacos, o sea, como malandras y dicen, che, son todos mentirosos, están todos Ujú. en jodida. También entra algún comentario sobre los judíos. Eh, Ah, no me acordaba. en el medio de todas estas cosas, estas idas y Bueno, sí, vueltas, sí, un no, libro. la familia empieza a desintegrarse, empiezan a Ujú. desaparecer, ¿no? Esta duquesa, el marqués, es como que la gente empieza a alejarse del general que ya cae, ¿no? En desgracia porque ya es sabido. La Ujú. señora no se va a morir y encima está perdiendo todo el dinero. Y encima tienen menos dinero. Sí, sí. Y nuestro protagonista va a hacer la suya, termina apostando, consigue un montón de dinero, se lo quiere dar a Polina, su enamorada, la cual se lo tira en la cara Ujú. con desdén y finalmente él termina yéndose con con esta duquesa Sí, de Cominges. de Cominges. Blanche, Mademoiselle Blanche de Cominges. Bueno, Y su hija. se terminan, no, al revés. O sea, él, Ah, bueno, bueno, claro, sí, sí. Para mí porque él, la que manejaba todo era no, no, la vieja la no grande. pinchaba ni cortaba. Ah, yo pensé que la vieja era la que Porque no manejaba era la cosas. madre real de ella tampoco. Estaba ahí para Ok, aparentar. ok. Eh, Continúa. Se termina yendo con esta duquesa a París, gasta todo, vive la De vida ahí, juerga. disfruta, gasta dinero, después aparece el general buscándola a ella también para arraigar, y terminan como el Eso, general. perdón, justo eso, que haya decidido irse de París a París de Partusa, me pareció medio raro en el personaje, como que un personaje tan fatal, tan orgulloso y tan serio y tan, no sé, ¿qué más? ¿Qué otro Bueno, adjetivo agregarle? pero estaba obnubilado por el hecho de haber ganado, porque se había hecho rico de un momento al otro, en una sola noche. Sí, pero tampoco parecía disfrutar de las No, mieles obvio. de las orgías francesas, sino que simplemente la mina le dijo, vamos a Francia, vamos a gastar todo esto en Sí, sí, Francia, sí, y es él como se dijo, dejó ok. hacer, es como que se dejó llevar por el gusto de decir tengo dinero y lo Ujú. gasto. Tampoco es que estaba enamorado de Blanche No, de no, no. Cominges, sino que simplemente dijo, vamos. Finalmente aparece Bueno, el general, aparece el general, sí, se sí, queda con la duquesa, como él una mascota. él gasta su dinero y se va, la duquesa. Al final es como que tienen una relación de amistad. O sea, esa parte no puedo decir no me haya gustado, porque siento que, digamos, desestructuran lo que normalmente es la posición de una mujer, ¿no? Dentro de este tipo de Ah, historias totalmente. y Sí, sí, sociedades. Es totalmente. como que ella es la que está bajo control de toda la situación y Ujú. no se termina llevando mal por esto, porque ella haya, como que lo haya usado. Sí la pone en el sentido de decir, ella es una arpía, por así decirlo, que me quiere Exacto. sacar todo mi Todos sabemos dinero, que... pero también es una posición que él acepta y dice, está bien, qué sé yo. Sí, Está sí, él bien. no fue engañado, no fue, Es, ¿cómo se dice? es su No manera fue de, embaucado. claro, es su manera de disfrutar con su dinero y demás. Sí, Así que no estuvo tan mal eso. coincido. Él se termina yendo de París, va a otras ciudades para intentar rehacerse con esta racha ganadora que creía haber conseguido, haber entendido, ¿no? Todos los designios de cómo funciona la ruleta. Ujú. Y termina perdiendo una y otra vez, termina en cárcel hasta que finalmente alguien lo libera, sigue También andando. tiene la gigantesca curiosidad de qué habrá pasado con su amor Polina. Ujú, Nunca supo cómo exacto. terminó, qué pasó con Polina. Hasta que finalmente no se cruza con este inglés, el señor Ventry, Perdón, que Astley. Polina, a Astley, Mr. Astley, Polina, cuando rechaza el dinero que él le ofrece, se va enferma a la casa de Mr. Astley, o de Legree, no, de Mr. Astley. Sí, el Mr. Astley le dice a él que le corta el mambo ahí, además ahí sabemos que hay algo, que hubo alguna Ujú. especie de relación, una conexión entre ambos. Sí, sí, sí. Después se vuelve a cruzar con Mr. Astley, el cual le dice que él es el que lo sacó bajo fianza y que él estuvo ayudando a Polina, la cual está de viaje por Suiza y demás. Empiezan a Le dio una hablar. guita. Él básicamente, Astley le dice, Polina siempre estuvo enamorada de vos, nada más que vos sos un pelotudo, que la quiso comprar con dinero, demostrarle que ahora que eras rico sí te ibas a tener una relación con él. Qué sé yo, me parece que no iba para ningún lado en ese tipo de Tal relación de cual. todas maneras. Potato, potato. En todo esto, Mr. Astley le dice que él es un malhechor, es un tipo que está propenso al juego y que podrá tener mucha fuerza y mucha voluntad, pero después de todo sigue siendo un ruso. Sí, sí, Así sí. que no es como que se Básicamente. terminan abrazando y todo, pero Mr. Astley le dice, no, la verdad que vos como sos ruso no puede salir nada bueno de ahí. Era obvio que ibas a caer en el juego porque es lo que le pasa a Sí, todos los rusos. que déjame ser claro con algo. No es que Mr. Astley estaba diciendo esto porque Mr. Astley es un forro. Estaba diciendo esto porque es así como él lo dice, según el libro, o es lo que yo Sí, sí, sí. entendí. No, Yo sí, lo entendí que exacto. O Mr. sea, Astley. todo estaba tomado como una declaración realidad, ¿no? Constantemente en el Absolutamente. libro se habla Sí, de sí. características de las nacionalidades y es
la gente de tal país es así. Exacto. Nuestro Sí, sí. protagonista no lo rechaza y simplemente sigue ahí. Se despiden, nunca más le va a perseguir a Polina, por lo que entendemos, y se van cada uno por su camino, ¿no? Y a mí lo que me lleva en todo esto, ahora sí, ya propiamente hablando de mi visión del desarrollo de este libro, es que tiene personajes muy interesantes, pero cuando por momentos cuando yo pensaba que el libro podía redimirse, cae hacia el final nuevamente hacia esta situación de los racismos. Es decir, tal nacionalidad es esto, la gente que nace en este lugar es así. Yo no podía creer que el libro esté cerrando algo y que además lo que era supuestamente un reencuentro entre dos personajes que tenían una amistad y que por ahí se habían amargado, no se pueden haber distanciado, pero que dentro de lo que parece ser una resolución solamente caemos en la explicación de que nuestro protagonista es ruso. Y esto dentro de un libro que está constantemente explicando las acciones de los personajes dentro de sus nacionalidades o las nacionalidades que quieren aparentar o las características que quieren aparentar para decir yo soy así, ¿no? Eh, en además un libro que a mi gusto me parece básicamente una propaganda antijuego. Que no me parece malo, qué sé yo, Catch 22 es un libro antibélico, ¿no? Ujú. Podríamos decir que es una propaganda. Pero pero te lo disfraza, te lo envuelve. Hay un mensaje en el libro que emerge de las situaciones de los personajes y los dolores y las cosas que sufren y las cosas que viven. Y no se queda solamente en este planteo, es decir, la guerra es mala. No, la guerra es muchas cosas y la guerra destruye la vida de las personas y no entendemos por qué. ¿No? Acá nos tenemos entendiendo que el juego es recontra malo y arruina la vida de las personas, pero también es su culpa por ser rusos. Ujú. O sea que todo el mensaje, lo que podría haber construido de todo esto, ¿no? Es como que parece más basarse simplemente en una caricatura de una situación y decir, ah, mirá lo mal que le puede ir a la gente cuando se deja llevar por el juego y nació en tal país. Y nació en Rusia. Con lo cual me siento completamente decepcionado por el libro y no puedo recomendarlo. O sea, me termina pareciendo una cagada todo este abismo de discriminación que hay respecto de uno u otro personaje. Y, cuando, de nuevo, como te digo, me parece que Dostoyevsky sabe hacer algo muy bien, no sabe desarrollar los personajes y darle idas y venidas, pero su análisis de por qué las personas se comportan de una manera u otra no pasa de algo superficial y que habrá sido común en la época, pero que obviamente hoy por hoy no puedo sino repudiarlo. ¿No? Así como Catch 22 me parece uno de los mejores libros que hemos leído, o el mejor libro, pues sin Mejor. embargo es un libro que contiene una violación, y lo cual en su momento repudié por completo. Ujú. No, o sea, es algo que me parte al medio. En este libro, bueno, sí, están muy lindos los personajes, pero la verdad que ya me aburrí de leer tantas veces los rusos son estos, son aquellos, desde el punto de vista de alguien que nació allá, ¿no? ¿Qué sé yo? Ponele que podés agarrar y decir, yo como soy ruso y conozco a los rusos, puedo decir esto. Pero cuando vos lo único que haces es englobar, ¿no? Las dificultades o eh, ponele problemas que pueda tener alguien como la adicción al juego, ¿no? Y lo asignás a una serie de características que tienen que ver con nació en tal pueblo y no tan el otro, en un lado de la frontera y no del otro, y ¿qué voy a esperar de vos? O sea, ¿por qué debería sentarme a realmente esperar demasiado análisis o que me comuniques una profundidad que nunca voy a encontrar ahí? Ya está, yo no puedo tomarme en serio este libro, así. Y terminó siendo eso. Y de nuevo, como te digo, hacia el final del libro venía pasando un montón de rato que eso estaba como más distante, no se venía mencionando porque después todo el personaje está en Francia y que ya hablaban de cómo la pasaba en Francia y las cosas que le gustaba hacer a la mina, a la duquesa esta. Y de nuevo, el libro cierra con esta sarta de racismos para explicar todas las actitudes del personaje a lo largo del libro y una recontracada. Uy, a vos. Bien. Buena frase final. A mí me gusta mucho este carácter que he encontrado en los escritores rusos, sobre todo en Dostoyevsky, a donde todo es fatal, todo es determinante, todo es grave. Esto de basta una palabra suya para que yo me tire de un barranco o me mate o la mate a usted. Me divierte el código. No tengo problemas con lo ridículo que puede llegar a sonar eso y juego con eso, me gusta. La paso bien leyendo ese tipo de historias, ese tipo de personajes así tan dramáticos. Así como marco esto, también marco que detesto el facilismo este que mencionabas vos y que mencionaba yo, donde los franceses son así, así y así, y no hay forma de que sean de distinta forma. Los ingleses son así, incluso las mujeres son así. eh,
Los viejos son así, los polacos son así, los ingleses, vos decías los judíos, yo no me acuerdo. Incluso en algún momento la ligó un petizo, todos los petizos tal cosa, estoy seguro que pasó eso, no me acuerdo en qué parte ni qué característica le atribuyó a los petizos, Ujú. pero había como todo petizo, tal cosa. Sobre los hechos que narró, como te anticipé, yo no pude empatizar con los personajes, no me pude meter en sus problemas, sufrirlos y leer con interés, esperando el desenlace de aquellos problemas. Al contrario, pasaban y pasaban los acontecimientos y desafortunadamente a mí me daban lo mismo. Solo Ujú. me daba curiosidad la suerte que eligiera el escritor para sus personajes en la ruleta. Y un poco la relación de Alexei con Polina. Más o menos ver qué quería ella de él, Ujú. en qué le servía esta relación con un tipo tan servil, tan entregado a ella, tan arrastrado, y también tan insoportable, porque un tipo que todo el tiempo te está diciendo soy capaz de etcétera por vos, no sé, no me parece atractivo como para toda la bola que ella le daba a él. El Siempre vi que había protagonista, algo más. el Sí. protagonista era un incel. Yo lo estaba ¿Un? leyendo, un incel, me acabo de ¿Qué acordar. es? ¿No No conocés sé qué los es eso. incel? Los incel No. son un grupo de gente que eh, que se autodenominan incels, Ajá. pero que también hay gente que no necesariamente se denomina así, cae dentro de este grupo, son involuntary celibates, ¿no? Célibes involuntarios, gente que Ajá. no la pone. He Y hay leído todo algo un de eso. movimiento online de gente que cae en esto y dice, no, yo no lo pongo por esto y aquello y demás, y se quejan. Y este tipo era súper insoportable, constantemente no hacía nada que fuese simpático hacia para con ella o que entendiese lo que ella quería, y también no tenía ningún tipo de amor propio, ¿no? Era como que Ujú. cualquier, cualquier método que él pudiese llegar a tener para ponerla, ya está, listo. Sí, por eso Era, también me pareció tan contradictorio que haya decidido ir a esta gira de lujuria en Francia, porque no era un personaje eh, muy, muy avesado en el tema mm, de la juerga y la joda, por decirlo así. Bueno, me gustó la mención esta misma a toda esta costumbre de ir a París a vivir la buena vida, el gasto, el arte, el hedonismo, porque hay toda una cultura de que en París en aquellas épocas la cosa funcionaba así. Muchos escritores, muchos pintores vivían ahí, entonces había toda una cosa artística y de mucha guita y de buena vida, o sea, buena vida en los parámetros de esta gente, obviamente. Cada uno vive su vida de la mejor manera posible. Después me gustó mucho que habiendo tantos personajes tan interesados en casarse y en heredar para poder ser merecedores de X mujer o tener un buen dote, sí, para la hijita, para que la hija se pueda casar con alguien de alta cuna. Toda esta fatalidad me gustó cómo estuvo reflejada esa abnegación, algo de lo que ya vimos en Amor y Cólera, todo ese ida y vuelta de deuda, favores, pertenencias, fidelidades. Me parece que hubo una gran denuncia en todo esto y yo siempre me gustan esas cosas cuando están y me gusta dentro de un libro que generalmente no nos gustó, porque no ujú, nos gustó, eso me pareció una denuncia, esto de que tengo que tener guita para estar con esta mina, tengo que tener guita para ser merecedor de este hombre, de casarme y de recuperar el valor de mi apellido, toda esta gilada, que en general para los actores, perdón, para los personajes, también era una cosa de el apellido, mi padre me dejó esta deuda, también era una cosa también de heredar. No era una cosa propia, sino una cosa que viene con el hecho de ser hijo de, o ujú. de pertenecer a tal familia. Entonces, así como soy ruso, tengo tal y tal característica, como vengo de tal familia, como porto tal apellido, tengo que tener tal pasar, tengo que tener dinero, tengo que tener reputación. Entonces, toda esta fatalidad a mí me gustó como denuncia, me gustó mucho. Entiendo. Después, este general al principio tan solemne, el general que lo tiene a Alexei contratado, era solemne, era malo, era un personaje muy sólido, muy firme y muy serio, y después termina todo golpeado, siendo un perro faldero, siendo un tipo que está ido, que está completamente dispuesto a suicidarse, dispuesto a atentar contra su tía para que muera y heredar. Y Lo mismo con dejó, la... y Sí, que dejó a toda su familia detrás, después. sí, 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 tal cual, tal cual. Un tipo que un personaje que dejó de ser quien era. Y lo mismo con la propia Polina, que pasó de ser el interés romántico del personaje principal a una ex personaje de la que hablamos susurrando y no podemos saber bien qué le pasó. Desapareció ese personaje. Tampoco tuvo un cierre. Simplemente, y ambos con problemas mentales, si no me equivoco, con enfermedades mentales o con colapsos mentales, si querés, y vos sos mucho más eh, sensible que yo a estos temas, los dos, porque al protagonista, perdón, porque al escritor se le ocurrió, los dos sufrieron colapsos mentales y sus personalidades, los que lo hacían ser quien eran, desapareció, se Ujú. borraron. En estos dos casos no me terminó de cerrar la historia, quería al general más golpeado, más arruinado, porque él termina ganándose la simpatía de Mademoiselle Blanche,
y termina siendo adoptado por ella de alguna manera. Y también quería un cierre con Polina, aunque aplaudo que se hayan animado a hacer que la historia corriera por otro carril que no era el romántico, Ujú. necesitaba otro final para Polina. Y por último, me pareció correctísimo esto de que al fin y al cabo la ruleta termine atrayendo a todos, porque en la primera jugada suelen ganar algo y le pasó a los tres que jugaron, a Alexei, a la tía y a quién más. Apolina cuando Alexei de Alexei nuevo, ganó me por parece. ella. ¿Cómo? Apolina cuando Alexei ganó por ella. Claro, sí, Alexei con la plata de Polina, a la tía y a Alexei con plata propia. Todos empezaron ganando. Sin embargo, después todos los personajes terminaron perdiendo todo en el juego. Ujú. Y Dostoyevsky era un jugador empedernido. Incluso este juego lo escribió porque estaba tapado de deudas. Mira. Este, y que bueno, al finalizar la historia y sin un mango, el tipo recite que lo importante es que siempre va a haber una ruleta y la posibilidad, gracias a esta ruleta, de que con un poco más de suerte mañana puedo ser millonario de nuevo y al día siguiente voy a volver a jugar todo y voy a volver a ser pobre. Como que me la bajó este mensaje, porque hubiese sido mejor un mensaje anti-ruleta, como decías vos. Bueno, pero para mí termina siendo. O sea, yo lo leí como irónico, como una expresión Y, desesperada de y, volver a tener buena suerte, pero y que ahora ya que la sabes historia. y ahora que sabes que como escritor era un jugador empedernido, Y pero el tema es que la historia ya nos demuestra que no existe eso, que ya lo perdieron todo y nunca, no importa claro. cuántas veces lo intenten, Bueno, no, sí, siempre sí, lo terminan perdiendo. parece un panfleto antijuego. Ujú. Lo parece, y quizás lo sea, quizás lo haya escrito porque le Ojalá. pidieron que lo haga a cambio de etcétera. Pero bueno, en fin, sí, es un libro que me dejó un montón de cosas que no me gustaron, pero quise centrarme en esas dos o tres cositas, detalles que sí me gustaron. ¿Es un puntaje? ¿Conclusión? Sí, le voy a poner un 4 el libro. Un 4. El dibujo está muy bueno, seré Muchas sincero. gracias. Es un libro, digamos que, de nuevo, como dije, me gustó el estilo en cuanto a cómo crea los personajes de Dostoyevsky, pero hasta ahí llegamos. No, Ujú. no hay ningún otro tipo de profundidad o, o desarrollo. Y acá viene la comparación que también no viene del lado de una suerte pequeña, o una pequeña suerte como fuese, Sí, el libro de Claudia Piñeiro, ¿no? Claudio Piña. Que ella tenía un estilo que también me gustaba por razones muy diferentes y que tenía que ver con estas descripciones un poco más poéticas y emotivas de la situación alrededor de los personajes, pero que en su desarrollo también no me logra gustar. Me parece que Dostoyevsky es mucho más libre en cómo manipula a los personajes en escena, pero termina cayendo en explicar esas personalidades a través de cosas que me parecen detestables. Mientras que Claudia Piñeiro me parece que lo único que logra construir son personajes que son teatrales, personajes que tienen que pertenecer en una tragedia, y la única solución que hay para la vida de esos personajes es una tragedia y después un final feliz, y lo desarrolla así. No hay ida y vuelta, ¿no? En las vidas de estos personajes. Entonces, la comparación vino a que los dos tienen estilos que me parecen pueden lograr cosas fantásticas, pero ambos en el desarrollo y a dónde terminan yendo a parar con sus historias me parece aburridísimo. Por no Bien, decir sí. detestable, obviamente, los elementos de racismo que Obviamente, pululan en la sí. historia de Dostoyevsky. Estamos en contra de eso sin ninguna duda. Fue lo peor del libro, sin ninguna duda. Yo le voy a poner el mismo puntaje que le puse a Todos los Fuegos el Fuego de Cortázar y a Utopía de Tomás Moro, que es un 4.5, porque siento que me generó lo mismo que esos libros. Tiene algunas cosas que destacar, algunas cosas que yo te puedo decir, ojo acá, pero en Ujú. general es un libro que Pero está lleno. no vale la pena. No lo recomendaría. Así Tal que cual. 4.5 será. Así es. Y el próximo libro que vamos a estar leyendo es Annihilation de Jeff Van der Veer, creo Van que. der Veer. Así es. En 4 semanas vamos a estar hablando de ese libro. En 2 semanas vamos a estar hablando de Trinchera de Babasónicos, perdón. En un rato vamos a estar hablando de perdón, De de Chip. Nordman, De casi Chip. casi, del hombre del norte, De Nordman. Robert Egger, del cual ya Gracias. vimos. El Que Faro. vimos El Faro de Willem Dafoe. William Defoe. Con William Defoe y Y Robert Pattinson. de Willem Dafoe. Y la semana que viene vamos a estar hablando de Sama, dirigida y escrita por Lucrecia Martel, basada en una novela de Antonio Di Benedetto, y de Chip and Dale, Rescue Rangers, dirección de Akiva Scheffer. Qué semanita, ¿eh? Película particular. Sí. Vamos a por ello. Vamos a por ello. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no, o proponiendo pelis, libros o discos para que revisemos más adelante. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo.